El pasado fin de semana, más de 1000 personas se manifestaban en Gran Canaria denunciando la situación de contaminación marina que afecta a varios municipios y playas de la isla. Los vecinos y vecinas señalan directamente a la inacción por parte de las administraciones. En el programa de hoy hablaremos también de los datos de pobreza en Canarias, porque somos una de las comunidades que tienen la tasa de pobreza más alta del país. Casi 700.000 canarios y canarias se encuentran actualmente en riesgo. Y en Las Palmas de Gran Canaria se ha producido esta semana una oleada de incendios. Todo iniciaba con la quema de contenedores, un fuego que luego se propagó a vehículos y cableado, obligando incluso a desalojar un inmueble. La Confederación Ecologista en Acción se posiciona en contra del desdoblamiento de la carretera Lanzarote 40, que pretende llevar a cabo el Cabildo Insular de la isla, una medida que dicen no soluciona las demandas de movilidad de la ciudadanía. Hablamos de una isla que tiene 160.000 habitantes y 140.000 coches, la mitad de ellos de alquiler, ¿no? Entonces la problemática que se crea es muy compleja. Y esta noche estaremos en directo en Santa Cruz de Tenerife porque ya se ha encendido oficialmente el alumbrado navideño de la ciudad. En unos momentos nos vamos hasta allí. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Canarias 8. Hoy les traemos un programa cargado de la actualidad de las 8 islas. Comenzamos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Bueno, empezamos el programa de hoy hablando de un tema que ha puesto en el punto de mira durante las últimas semanas a la isla de Gran Canaria. Y es que en el preciso momento de hoy, la isla de Gran Canaria mantiene en alerta por contaminación marina que afecta a 6 municipios. Y aún quedan cerradas al baño 5 playas de Telde. Más de 1000 personas se manifestaban este domingo exigiendo soluciones inmediatas a las administraciones. Hoy hablamos con José Manuel Espiño, él es vecino de Salineta. Muy buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. Bueno, como ya estábamos contando, el pasado fin de semana más de 1000 personas se manifestaban precisamente en contra de los vertidos en las playas. José Manuel, explícanos un poco mejor qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que denuncian. Bueno, en primer lugar, decir lo que está sucediendo en este momento. Después de un mes y medio, no hay ninguna información de ninguna institución de lo que sucede. Toda la gente está sorprendida porque las playas estén cerradas. No se han tomado ninguna medidas protectoras de ningún tipo. Hay una inacción la más absoluta por parte de los gobernantes. Y la realidad es que ha habido un episodio de contaminación grande en el que han muerto centenares de miles de lubinas. No tenemos ni idea por qué ha sucedido. Creemos que es un mal endógeno que tiene que ver con las mismas jaulas, porque no ha habido movimiento de agua suficiente y por lo tanto no ha habido oxigenación y han muerto por el ácido sulfídrico producido en las heces, que no retiran tampoco porque los fondos marinos están sucios ya que no retiran nada. Y todo eso ha traído consigo que la gente hoy día sea la verdadera damnificada. Miles de personas que no pueden asistir a las playas, centenares de personas que han tenido problemas de otitis en su momento, de problemas dermatológicos, problemas de vista, de infecciones de la vista. Y no sabemos absolutamente nada. Solo sabemos que los negocios que hay alrededor de estas playas pues están sin cerrar, pues no teniendo lo de restauración, no teniendo personal
porque que vengan, que asistan, la gente de turismo vacacional no vienen, y está habiendo un problema grave en el cual, por lo visto, no se dan cuenta que la víctima más importante de la ciudadanía, que no tiene nada que ver con las jaulas, que es un negocio privativo, que no favorece para nada a Canarias, y sin embargo han hipotecado el futuro de mucha población del este de Gran Canaria. José Manuel, porque ¿cómo se dan ustedes cuenta de esta contaminación? Porque ustedes también nos cuentan que han visto una mancha, ¿no?, flotando en el mar con mal olor y que, bueno, traía, como usted contaba, esos peces muertos hacia la costa. Y durante muchísimos días, que eso fue lo que nos llamó la atención, y se observa la improvisación absoluta del gobierno de Canarias, que no hace seguimiento para nada de estas jaulas, de esta acuicultura. Se han dado los permisos y no se sigue nada. Durante semanas los vecinos veían cómo venían las manchas de grasa, cómo no se podía estar en la playa, porque las bolitas de piensos de la alimentación manchaban los pies, manchaban la playa, el olor era insoportable. O sea, el olor en la mayor parte de las playas de Telde era insoportable. Y no hubo medida ninguna, en ningún momento ha habido un plan de contingencia, en ningún momento se le ha exigido a estas empresas, a estas jaulas, que eran las que generaban el problema, porque si no hubiera esas jaulas no teníamos ese problema. El agua que era limpia, el agua está turbia, sigue turbia, hay una turbidez tremenda y la gente tiene miedo a meterse en esa agua, sencillamente porque no ha cambiado nada. No tenemos información, sabemos por la empresa de centenares de miles de lubinas muertas, nadie da ninguna información y no sabemos si son los residuos que generan ellas mismas, si son los biocidas o los medicamentos que utilizan para su alimentación y para el mantenimiento de estos peces. No sabemos nada, solamente andan buscándose elementos extraños que no tienen que ver con las jaulas para buscar algún culpable de algo que creemos, porque ha pasado en otros lugares del mundo, no es nada más que generado por las mismas jaulas, sin movimiento, sin oxigenación y con 40 o 50 mil lubinas hacinadas en cada tanque. Claro, porque por el momento no se han determinado, ¿no?, las causas exactas de esta contaminación, pero ustedes, los propios vecinos, son los que señalan bueno, a estas jaulas que se encuentran a escasos metros de la costa. Claro, es que esa es la primera cosa. Están a 300 metros en una zona prohibida para la acuicultura. Desde el 2018, por el decreto del Gobierno de Canarias, no entendemos por qué no se han retirado, no entendemos por qué no hay expedientes para que estas jaulas no estén ahí, no entendemos nada. Cuando la empresa decía que las jaulas que colocó en Canarias están entre 2 y 3 millas, que hablamos de 3,5 kilómetros a 5,5 kilómetros, ninguna jaula de Canarias está a esa distancia. Las tienen metidas en las bahías, en la costa. Bajan los costes de producción y sobre todo pues están en unas zonas con menos profundidad. Eso para empezar. Y por otra parte, no entendemos tampoco cómo no existieron unos planes de contingencia para esto, para casos de una alarma como esta, en la que han muerto tal cantidad de peces y no sabemos si esas aguas están contaminadas, más allá de que cerraron las playas, lo cual quiere decir que tienen analíticas que no quieren mostrar. La ciudadanía no sabe, en este momento no sabe nada. Vengo de una reunión de una plataforma pequeña para ver qué se puede hacer, y lo primero que se ha acordado hoy fue hablar con la Fiscalía, que está haciendo una investigación a través del SEPRONA, que toma muestras. Pues lo que se pide es que, ya que no hay ninguna información, lo mínimo que deberían hacer era cesar la actividad en estas jaulas que han creado este problema gravísimo de contaminación y muerte. José Manuel, voy a dar marcha atrás ahora porque me ha llamado mucho la atención lo que usted ha dicho antes, que dicen que incluso esta contaminación les ha causado pues patologías como otitis, vómitos, entre otras cosas. ¿Esto a raíz de bañarse en aguas contaminadas? Total, porque las playas no estuvieron cerradas desde un comienzo. Fue la ciudadanía quien se dio cuenta de todo esto. Fue la ciudadanía quien vio los malos olores. No había nadie de ninguna institución. No hay control periódico de las jaulas ni de las aguas. Verdaderamente es muy preocupante lo que está sucediendo. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora, tanto las asociaciones vecinales como un colectivo que también se ha unido desde un comienzo, el colectivo ecologista Turcón, estamos cogiendo toda esta casuística, pues algún día va a haber que hacer algún tipo de reclamación a la empresa o a quien verdaderamente es el culpable de este desaguisado que ha afectado a la isla de Gran Canaria. Que hay que pensar que esta contaminación llegó hasta Gaete y hay datos también de Sardina del Norte. O sea, todas las playas del sur, el Mogán tuvo cerradas todas sus playas. O sea, es un tema muy serio para no prestar la atención que tiene que tener. Pues en esas semanas que no se cerró, en esas primeras semanas, la gente de la playa, yo llevo 40 años viviendo aquí,
pues salían con problemas de que le picaba mucho la piel, de que se bañaban en la ducha y no eran capaces de quitarse, o que tenían que ir a casa y darse soluciones jabonosas especiales. Otitis, infecciones de ojos están ya tipificadas con médicos, se han ido a los médicos. Infecciones, por ejemplo, de diarreas y vómitos para la gente que utilizaba esto como baño, como canal de natación. Aquí en Telde tenemos un canal de natación que era de aguas limpias hace años, que iba desde Sainete hasta Taliarte y vuelta. Lo utilizaban muchos deportistas que hacen triatlón y pruebas de ese tipo. Bueno, pues notaron cómo tenían diarreas persistentes durante 4 o 5 días. Es normal, a la hora de tragar agua. Y no sabemos nada de las razones, qué es lo que tenían, qué sustancias hay en el agua y que están muy relacionadas precisamente con todos los sistemas de acuicultura. Hay que darse cuenta que esto, aparte del pienso, que desconocemos además cuál es la composición de estos piensos, se utilizan biocidas para poder limpiar las redes, para evitar que tengan infecciones bacteriológicas los peces. Esos biocidas suelen ser tremendamente tóxicos, no hay información ninguna. Pero es que aparte la cantidad que se genera de residuos en el fondo de las jaulas marinas, que no lo dicen los vecinos, lo dicen los doctores y catedráticos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hay muchos estudios, hablamos de que la producción es brutal y al no ser retirados y el no haber corrientes del norte, porque estamos en una época de calmas totales, de tiempo sur, eso va a parar toda la playa cuando no se queda depositado debajo de las jaulas. Y eso que crea unas condiciones donde se da las bacterias reductoras de azufre, crean sulfuro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno acaba con los peces matándolos a través de las agallas. Lo que está sucediendo y tal como están siendo las analíticas de los peces demuestran claramente que es una afección a las membranas celulares a través de las branquias. O sea, a través de la branquia los peces mueren. Y que la mortandad masiva sucede por eso, porque no hay movimiento de agua y no hay oxigenación suficiente. Eso es lo que nosotros queremos hacer ver, tanto la Fiscalía como a otra gente, que no se busquen cosas raras, que no se busquen vertidos que no existen, que no se busque nada que se está viendo en las aguas que no hay, sino solamente que esto es propio de la acuicultura intensiva, que ha sucedido en Noruega, que ha sucedido en Finlandia, que ha sucedido en Chile, que sucede y que en Canarias acaba de suceder por primera vez y acaba de dañar todo el litoral. ¿Por qué lo ha dañado? Pues sencillamente porque las playas están cerradas. Telde tiene cerradas 5 playas y no se sabe nada. Cuando se pregunta y cuando pregunta el ayuntamiento en instancias superiores, no hay ninguna respuesta de cuándo le van a dar permisos a sanidad para abrir. O sea, es indignante. Ninguna analítica y dejen las playas cerradas. No me parece nada normal. Precisamente a eso quería ir porque, bueno, esto comenzó como una contaminación puntual en 2 playas y luego terminó extendiéndose por toda la costa a lo largo de 6 municipios. ¿Cómo calificarían ustedes la actuación de las administraciones tras declararse esa alerta por contaminación marina? Deplorable. O sea, es indignante. Yo lo he puesto en 2 medios de comunicación, tanto aquí como en Galicia. Escribo en los periódicos y la verdad que son cosas que me alarman y me llaman la atención porque es un ejemplo nefasto para el futuro. ¿Cómo no puede haber un plan de emergencia? ¿Cómo puede ser que los peces hayan podrido en las jaulas? ¿Cómo no hubo una actuación inmediata para retirar todos esos peces enfermos y muertos para los vertederos? Y prueba de que se quedaron ahí era que las jaulas, en las fotos que había por drones y por aviones, se ven como las manchas grasas, tanto amarillentas como blanquecinas, se mantenían en las jaulas y se movían con toda la calma y fueron las que contaminaron todas las playas del este de Gran Canaria. ¿Cómo pudieron llegar a playas de Mogán? Eso demuestra una inacción absoluta. Eso demuestra una improvisación brutal. Y eso demuestra que estas jaulas han dado las concesiones sin tener ningún estudio de impacto. Un estudio de impacto ordinario donde no se miran los daños al litoral, donde no se mira absolutamente nada. Esa es una realidad que estamos viendo todos. Porque el que no haya ni siquiera unas barreras de protección, como hay, por ejemplo, cuando hay movimientos con petróleo, con los barcos, al lado hay un muelle, que es el muelle de la Disa, y crean sus barreras de protección. Son previsibles, independientemente de que no haya ningún vertido. Como a día de hoy, todo lo que ha muerto ahí ha salido y se lo han tragado a las playas. Y lo han sufrido todos los ciudadanos. Y lo han sufrido todo el negocio turístico relacionado con estas playas afectadas. Aún lo están sufriendo las 5 de Telde, con cancelaciones de última hora. Lo hablaban ahora mismo en la reunión que acabamos de tener, con viviendas vacacionales haciendo ya protestas a los propietarios porque no se pudieron bajar a bañar ni un día. A ver quién va a pagar eso, porque es que ahí está el gran problema. El gran problema es
¿Cuánta gente venía también a hacer sus baños sanitarios, sus paseos por la playa? Gente de Las Palmas, que sabían que estas aguas estaban limpias, aguas tranquilas. Y de golpe porrazo te das cuenta que todo eso se queda en ¿qué? Miles de ciudadanos afectados y nadie se va a hacer responsable de lo que pasó. Y lo que pregunta la gente es ¿hasta cuándo? Porque siguen cerradas las 5. ¿Qué medidas creen ustedes pues, que se deberían tomar ahora en estos precisos instantes? Porque ustedes también nos dicen que por el momento esas playas ni siquiera se han limpiado. También nos hablan pues quizás de que se quiten o que se regulen, ¿no?, de alguna manera estas aulas también. Claro, vamos a ver. En primer lugar, la primera medida que se nos ocurre a cualquier ciudadano que piense un poquito es la pregunta que habría que hacer al gobierno de Canarias, a las consejerías que han dado estos permisos. ¿Cómo pueden seguir una decena o 2 decenas de jaulas en una zona prohibida para la aquicultura desde el 2018 mediante una resolución del gobierno? Que no hace falta nada más que entrar en internet y ver la resolución, el número que corresponde. Si está prohibido en esa zona, ¿cómo siguen estas jaulas que fue donde se produjo la mortandad? Seguramente la mortandad precisamente por estar metidas en la bahía donde no se mueven las aguas. ¿Cómo se produjo y cómo siguen ahí? Habría que preguntar a los del gobierno de Canarias. En segundo lugar, habría que preguntarle por qué no hay un plan de actuación inmediato por parte de la empresa que genera el problema, que es otra cosa que nos llama la atención. De ahí que hoy haya un acuerdo de que vamos a denunciar a Fiscalía y vamos a pedir una medida que es una medida provisional, y es la medida del cierre de estas jaulas, porque puede seguirse produciendo este problema y estar así un mes y otro mes. ¿Hasta cuándo? O sea, es una historia tan esperpéntica lo que pasa, que es que es una medida que tendría que tomar una medida radical y solucionar en semanas. Estamos pensando en meses con un problema que está ahí. Todo surge de las jaulas y todo surge de la mortandad de peces muertos. No de ninguna otra historia. Hay que ver cómo se arregla, porque eso es lo que ha provocado el problema que tenemos. La medida primera es el cierre. Y la segunda medida es una limpieza de choque que no se ha hecho nada. Solo se limpia la arena de la playa, como se ha hecho todo el año, que es por parte del ayuntamiento, y nada más. Eso es todo lo que está viendo la ciudadanía. Dicen, ¿qué está pasando? Bueno, pues José Manuel Espiño, usted como vecino de Salinetas, muchísimas gracias, bueno, pues por darle voz a todos estos vecinos y vecinas que se están viendo afectados. Buenas noches y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darle eco y que esperemos que realmente esto reactive, que el gobierno de Canarias empiece a darle una información a su ciudadanía de lo que está sucediendo y no den la callada por respuesta, que es lo que está molestando a todas las instituciones, incluido el Ayuntamiento de Telde, que quiere saber qué está pasando con sus ciudadanos. Bueno, pues esperemos que esta situación se solucione y que ustedes se puedan bañar pues, en sus playas con la mayor de las seguridades. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, y nosotros cambiamos completamente ahora de tema, pero seguimos hablando de manifestaciones porque hace unos días se convocaba una protesta en Adeje, en el sur de Tenerife, contra el macroproyecto turístico Cuna del Alma. La plataforma Salvar el Puertito asegura que la promotora está encontrando dificultades para vender las villas debido a la mala reputación que se ha ganado este polémico proyecto. Nos vamos hasta la isla de Lanzarote porque la Confederación de Ecologistas en Acción se ha posicionado en contra del desdoblamiento de la carretera Lanzarote 40, que recorre desde el aeropuerto César Manrique hasta la parte alta de Puerto del Carmen. La plataforma considera que esta medida contraviene el sentido común y que solo aumenta la dependencia de los vehículos particulares. Utilizar suelo rústico para picharlo, ¿no? Para poner asfalto y además atrae a más vehículos. También hablamos de una isla que tiene 160.000 habitantes y 140.000 coches, la mitad de ellos de alquiler, ¿no? Entonces la problemática que se crea es muy compleja, pero ni el gobierno, ni el cabildo, ni el ayuntamiento implicado, que es el de Tía, tienden a abordar esta problemática teniendo en cuenta la causa, ¿no? de esta cantidad tan grande de vehículos.
Seguimos con Fuerteventura porque, según datos del Instituto Canario de Estadística, el 67% de la población de la isla no es local. Es decir, un total de 85.000 personas no han nacido en la isla frente a los casi 42.000 que sí lo han hecho. Esto es un reflejo de la evolución de la población en Fuerteventura. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día. Lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes alguna denuncia? ¿Algún problema? ¿Algo que quieres que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. O escanea nuestro código QR. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. Bueno, y nosotros vamos a hablar ahora de otros temas de actualidad, porque hace 4 años el gobierno autonómico iniciaba un proyecto piloto a través de fondos europeos por los que se contrataba a auxiliares y técnicos de apoyo tanto en los comedores como en las aulas de infantil de los centros educativos. ¿Cuál es el problema? Pues que el contrato de estos auxiliares termina el 31 de diciembre, sin finalizar ni siquiera el curso escolar. Esto pues ha generado preocupación entre los padres y madres. Nos acompañan hoy precisamente 2 madres afectadas. Nos acompaña Ainhoa Luis y Zuleima Rodríguez. Bienvenidas. Buenas noches. Bueno, si les parece, vamos a empezar hablando, las aulas canarias del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, ya lo decíamos, están teniendo, digamos, momentos de incertidumbre, ¿no?, acerca en cuanto a los auxiliares. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Zuleima? Ahora mismo nos encontramos con una situación complicada, donde parece que la Consejería de Educación no quiere entender que estamos hablando de bebés y niños de 0 a 3 años. Que como bebés y niños necesitan ciertos hábitos, rutinas, personas de apego, cierta seguridad. Y solo se está basando en leyes de lo legal o no, olvidándose de que para el menor también existen leyes que los protegen y los defienden. Esto nos podemos llevar sorpresas si no se consigue cubrir todos estos puestos. Y lo que esto conlleva, si nos encontramos en vez de 4 profesionales en un aula, solo 2. Por contra, la comunidad educativa, junto a la familia de toda Canarias, afectados por esta situación, están buscando opciones en referencia en esta medida, ya que se ha unido para visualizar la gran problemática que va a causar esta decisión, tanto en los centros educativos a nivel conciliación familiar, pero sobre todo en el ámbito socioafectivo de los niños y niñas de 0 a 3 años. Porque, Ainhoa, ¿ustedes ya sabían que esto iba a ocurrir, que estos contratos se iban a finalizar el 31 de diciembre? A ver, nosotras sabíamos que esto era un proyecto llamado piloto y que estaba con fondos europeos, tenía finalización hasta diciembre del 2025, pero lo que nunca nos imaginábamos es que se nos iba a cambiar a todo el personal no docente. Quiero dejar claro muy esto. Sabemos que los maestros no van a ser afectados en esto, pero sí es verdad que nuestros niños de 2 años, en el caso de nosotras, pero vamos a referirnos de 0 a 3 años, duermen la siesta con los educadores o con las auxiliares, comen con los educadores o con las auxiliares, el cambio de pañal lo hacen los educadores a los auxiliares, la recogida temprana, la recogida tardía. Cuando decidamos hacer retirada de pañal, son ellos los que contactan con los padres para poder llevar lo que se quiere, ¿no? La retirada de pañal, retirada de chupa. Es decir, que estos profesionales, ¿no?, se sustituirían, entiendo, por otros profesionales nuevos. Sí, eso es lo que ellos quieren, pero sí es verdad que considero que no se está teniendo en cuenta. Hoy, por ejemplo, es el Día de los Derechos de la Infancia y no se está teniendo en cuenta los derechos y la infancia de estos niños, no se les está respetando, que los niños también tienen sus derechos y también tiene la ley que los ampara, por supuesto. Porque, Zuleima, también me gustaría preguntarte, para que la gente lo pueda entender un poco más en casa, ¿qué supone esto al final, no? Pues para los niños, ese proceso también de adaptación. Supone un retroceso en general, teniendo en cuenta que no todos los niños tienen el mismo nivel adaptativo. Cuando comenzamos en septiembre, muchos centros, y otros un poco más tarde,
En caso el mío, que yo empecé más tarde, empecé en octubre, el periodo adaptativo fueron entre 2 y 3 semanas. Hay niños que siguen a día de hoy, que no quieren ir al cole, que lloran, que tienen un mal periodo, y es un trabajo diario de esos padres y esos educadores y auxiliares para hacerles la adaptación más llevadera. Y que se queden tranquilos en el cole sin llorar cada día sin sus padres. Pues imagínate de repente no encontrarse a esas personas que ya son sus referentes, educadores y auxiliares, que ya están, van a suponer empezar de cero. A pesar de que la tutora o el tutor sí siga en el aula, los niños como todos tienen sus referencias y no solo sus compañeros, sino hacia los adultos. Tienen que pasar un proceso de duelo, un sentimiento de abandono, de intentar entender algo que ni siquiera a nosotros nos cabe en la cabeza. ¿Cómo se le explica a un bebé de 2 años o menos que sus referentes, con el que comían mejor, con el que calmaban sus llantos, con los que le ayudaban a dejar la chupa, el pañal, ya no están? Ahora son caras nuevas, todo nuevo, vuelta a empezar. Claro, y que al final, Ainhoa, bueno, son referentes, ¿no? Encima, en una etapa, como bien decía Zuleima, tan esencial, ¿no? Con los pocos años que tienen. Sí, además son niños muy pequeños y es seguramente de la mayoría el primer contacto dentro de un aula, fuera del entorno familiar, y es como pues romperles el vínculo, romperles el día a día. Y aunque nos sigan diciendo que la maestra no se va a cambiar, nosotros seguimos pidiendo que se busque algún tipo de contrato para que se le haga a las mismas educadoras y a las mismas auxiliares que tenemos hasta que finalice el curso, y que lo tengan, por favor, de cara a los próximos cursos, para que no les pase lo mismo a los niños que vengan, porque de verdad que es un problema. La mía, por ejemplo, en especial, a veces se queda llorando todavía, y me parece muy difícil ya de por sí volver a empezar, dejarla con un personal que no conocemos. Mi hija tiene sus problemas de salud y es muy complicado. Claro, y al final también entiendo que esto, ¿no?, pues genera un poco cierta inseguridad, ¿no?, en los padres, pues a la hora de dejar quizás a niños tan pequeños pues con un profesional que aún no conocen. Sí. Al final los niños, yo siempre pienso que tienen que tener un periodo de adaptación. Si en tal caso no podemos llegar a conseguir nada, o sea, yo no voy a dejar a mi hijo el día en enero, que tampoco sabemos la fecha cuando comienza, a dejar a tu hijo con una persona que no conoces. Porque como bien decía Ainhoa, la recogida temprana la hacen las auxiliares y las técnicos. Todo el proceso de los niños, cambiado de pañal, comida y demás, lo hacen las técnicos. ¿Cómo voy yo a dejar a mi hijo o otros padres a dejar a sus hijos con una persona que no conocen? Está claro que al final es un proceso duro para ambos, ¿no?, tanto para los niños como para los padres. Es complicado, es complicado. No sé si, o sea, les han dado la razón de cuál es el problema. Ustedes han podido hablar con la Consejería de Educación. ¿Saben si quizás pues hay alguna manera de que estos contratos puedan prolongarse hasta final de curso, del curso escolar? No, la Consejería de Educación se ha mantenido en que este proyecto acaba y esta es la fecha de finalización. Ni siquiera se han sentado a darnos otro tipo de solución para nosotros poder también pues saber cómo guiar a nuestros hijos. Y nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, registros de entrada, estamos esperando a que Poli Suárez, por favor, nos conteste para tener una reunión con él. Me parece muy importante, son nuestros hijos y tenemos derechos. No, o sea, es decir, que no se sabe, entiendo, la razón, ni si es por una finalización de esos fondos europeos. Por el momento no hay respuesta. Finalización y ya, no nos han dicho más nada. Pero nosotros pedimos pues que se haga algún tipo de contrato eventual, por obra y servicio, pues algún tipo de contrato que contraten de nuevo a este personal que ya nuestros hijos conocen, como bien decimos, los tienen de referencia, y así cubrir el curso y que se tenga, por supuesto, de cara al próximo año esto Son muy 6 en meses cuenta. ya que le quedan de contrato, o sea, tampoco es de enero a junio. Faltan 6 meses, o sea, se puede hacer algún tipo de contrato, tiene que haber. Claro, y al final también entiendo que es importante porque, claro, al final volverán a entrar nuevos profesionales, pero también ustedes como padres tendrán esa incertidumbre de, uy, si vuelven a entrar estos profesionales y luego llega un punto en el que también se les acaba el contrato. Se van. ¿No? Es que al final es como un montón de cambios en un periodo de curso a unos bebés, que al final son bebés, al final muchos no hablan, no te saben expresar sus sentimientos, lloran. El apego eres tú, y ahora tienen el apego a las auxiliares y a las técnicos y se van y ya está. No nos dan ninguna explicación, no nos dan ningún resultado. Por ejemplo, Loara en el cole duerme de una manera específica que solo lo saben sus cuidadoras, la auxiliar y las dos
cuidadoras que están con ellas y de verdad que yo creo que es 3 pasos para adelante, 3 pasos para detrás. Necesitamos, pues, de cara a antes de las vacaciones de Navidad, tener una contesta por parte de la consejería. Sí. Claro, y que al final, ¿no?, que cada niño también tiene un poco, pues, sus manías, sus preferencias, y que contar con un profesional que, bueno, que ya los conoce desde hace tantos meses es fundamental. Es lo más importante. Y yo siempre pido, o sea, veimos todos, nos hemos puesto en contacto muchos padres, gracias a todos tenemos un montón de apoyo, nosotras somos las que hemos podido estar aquí, pero son varios padres que pedimos el favor que se nos escuche, que se busque una solución para que puedan hacer algún tipo de contrato las auxiliares, educadoras de todos los centros de Canarias, que no somos solo 2 o 3 colegios en Tenerife, estamos hablando a nivel de toda Canarias, donde añado también que van a seguir abriendo aulas adaptadas para seguir creciendo en este proyecto y que sean más familias las que puedan beneficiarse. Claro, que al final, Ainhoa, lo que piden es simplemente una estabilidad, ¿no?, pues para sus hijos e hijas en las aulas, es decir, que se mire un poco también por el bienestar, eso es lo que vienen reclamando, que se mire por el bienestar de los más pequeños. Sí, claro, es que al final es lo que venimos hablando, las relaciones entre los niños, igual que entre los propios compañeros de clase. Tú ves cómo tu hija se relaciona mejor con unos que con otros, pues por caracteres o por diferentes juguetes, juegos o diferentes maneras de relacionarse. Mejor con unos que con otros. Efectivamente. Pues esto pasa también con los profesores, con los educadores, con los auxiliares. Entonces, cada niño al final es de una manera, no se le puede decir, es que ellos tienen el profesor, sí, pero el profesor sí, pero es que estos niños llevan desde la adaptación con este personal. No podemos llegar en enero y dejar a nuestros hijos con un personal que ni siquiera nosotros conocemos. Al principio de curso, antes de que empiece el curso, se hace una reunión para explicarnos cuál es el personal que va a estar con nuestros hijos, en qué consiste, cómo va a ser. Y ahora, de cara a enero, un personal nuevo. Pero nadie nos ha dicho cómo va a ser, si habrá adaptación. Nadie sabe nada. Ni tenemos fecha de cuándo va a comenzar el curso tampoco. Ni siquiera tenemos fecha de si realmente en enero estarán cubiertas todas estas plazas, que eso es otra cosa. También, ¿no? Muy importante. Es que claro, no sabemos, normalmente el curso comienza después del día 8 de enero, después de las vacaciones de Navidad, y nosotros no sabemos ni fecha, ni si hay personal, si no hay. Los que dependemos de esto para poder trabajar, tenemos más niños, nos adaptamos a este horario de colegio para poder trabajar, ¿qué hacemos después? No tenemos respuestas. Esto es una cosa que está en la Consejería de Educación, basado en esto que estamos hablando, donde nos dice claramente que el horario de entrada lo hace el auxiliar y educador. Las horas del comedor las hace el educador y el auxiliar. El horario de salida lo hace el educador y el auxiliar. Entonces, si esto es basado en lo que ellos tienen en su página web, que esto no me lo estoy inventando yo, ¿cómo es posible que nos hagan esto a mitad de curso? No, a principio de curso, llevamos 2 meses, 3 meses. Me gustaría que ambas aprovechen ya por último y lancen un mensaje a las administraciones, pues un poco un mensaje de ayuda, que se les escuche y que entiendan también qué es lo que está ocurriendo a ustedes como padres y madres afectados. Lo que pedimos es que se busque algún tipo de contrato para que dichas auxiliares y educadoras puedan acabar el curso 2025-2026. Y también pedimos que por favor se mantengan en cuenta los periodos de contratos a cara a los próximos cursos escolares. Y que no se les olvide que los menores también tienen leyes que los amparan. Pedimos por favor que se nos escuche y se busque alguna solución para que puedan hacerles algún tipo de contrato a las auxiliares educadoras en todos los centros de Canarias, que no somos 2 o 3 colegios de Tenerife, estamos hablando a nivel de toda Canarias, que se van a seguir abriendo aulas adaptadas para seguir creciendo en este proyecto, que son muchas más familias. Que al final en nuestro pueblo se están abriendo hasta más clases de más bebés, o sea, de 0 ya a 1 año se están haciendo. Al final es como... Sí, que al final, pues, lo que están reclamando. Sí, es que no se puede pedir, por ejemplo, en el caso de que tú tienes algún niño con algún tipo de patología, informe de todo lo que conlleva. Por ejemplo, mi hija en específico es prematura de 32 semanas y ella tiene un tipo de asma. Y hay que saber cómo, porque el protocolo con ella no funciona. Mi hija en 2 años ha tenido 12 ingresos, 4 de ellos en la UCI, son muchos ingresos, y hay que saber cómo actuar. Entonces a mí, pues claro, me crea pues cierta desconfianza tener que dejar a mi hija con alguien que no ha leído sus informes, que no sabe que es cómo empezar tiene de que cero y actuar. no sabemos, empezar de cero.
Bueno, chicas, pues muchas gracias a las dos por estar aquí a ustedes. y por, bueno, pues por darle voz a todas esas madres y padres que, al igual que ustedes, están pasando por esta situación y que están pues preocupados también. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, y nosotros ahora vamos a seguir repasando la actualidad de las islas y vamos a comenzar por Las Palmas de Gran Canaria, porque esta semana se ha producido una oleada de incendios. Ya lo están viendo en las imágenes: contenedores quemados, vehículos, cableado. El fuego, de origen desconocido por el momento, ha llegado incluso a afectar a un edificio, obligando a desalojar el inmueble de manera preventiva. En la isla de La Palma, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha mostrado su preocupación por los retrasos del gobierno estatal en la aprobación del decreto ley que debe articular los 100 millones de euros destinados a la reconstrucción de las fincas agrarias sepultadas por el volcán. Y en la isla de La Gomera, el Cabildo Insular y la empresa B2 Space han lanzado un globo estratosférico, un proyecto que busca impulsar iniciativas aeroespaciales sostenibles con menor consumo energético, adaptados a la innovación y al respeto del entorno. Un logro que marca un hito para esta tecnología y que también fortalece la posición de la isla. Rocún es un lanzador de pequeños satélites que utiliza tecnología de globos estratosféricos. Un globo de grandes dimensiones sube hasta 20-30 kilómetros de altura, escapando la capa más densa de la atmósfera y por lo tanto reduciendo mucho el impacto o el combustible que se necesita para poner en órbita con un cohete satélites. Y por ende también, entre otros, al municipio de Valle Gran Rey, en escenario de el desarrollo de las tecnologías aeroespaciales en nuestro país. Dicen que una ciudad brilla por sus luces, pero las luces que mejor brillan se encienden con una mirada, con un detalle o con un gesto. Cada contacto deja una chispa, porque cuando nos unimos, la laguna brilla de otra manera. Este 29 de noviembre, la laguna vuelve a vivir la noche en blanco. Bueno, pues ustedes ya lo han visto. Vamos a hablar ahora de la noche en blanco de San Cristóbal de la Laguna, porque ya comienza la cuenta atrás para esta noche tan importante que tendrá lugar el 29 de noviembre. Hoy nos acompaña Fran Hernández, concejal de Participación Ciudadana. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantadísimo de saludarte. Bueno, concejal, 29 de noviembre, ya la noche en blanco a la vuelta de la esquina, una noche que sin duda, ¿no?, es identidad ya pues para San Cristóbal de la Laguna. Estamos muy contentos, estamos también muy ilusionados, venimos trabajando durante todo el año. La noche en blanco es una actividad que organizamos de manera transversal, si bien la lidera la Concejalía de Comercio, pues todas las áreas. Y la verdad que este año consideramos que va a marcar un antes y un después, pero principalmente porque la hemos hecho de la mano de la ciudadanía de La Laguna y sobre todo del tejido comercial. Hemos introducido pues elementos también de novedad, hablabas de que lidero la participación ciudadana y hemos pues incluido para que nuestros vecinos y vecinas tengan un espacio, un tramo en Heraclio Sánchez, prácticamente hablamos de más de 500 metros que van a ser destinados para que los visitantes y laguneros y laguneras puedan disfrutar del gran abanico de actividades que venimos realizando en nuestro centro ciudadano, donde habrá pues de todo, desde folclore, música de todo tipo, en definitiva, un día que va a ser el agrado de todos y todas, sin ningún tipo de duda. Bueno, que se podría decir que uno de los puntos fuertes, ¿no?, de esta noche en blanco será que se encontrará en la calle Heraclio Sánchez. Sí, porque es un lugar que realmente la iniciativa parte de la propia ciudadanía. Encontraremos pues actividades deportivas, actividades infantiles, pero este espacio siempre me gusta resaltarlo precisamente por eso, porque son nuestros vecinos los que la hacen realidad. Claro que al final pues es el reflejo, ¿no? Esta noche es el reflejo pues del trabajo conjunto de toda la ciudadanía en este caso. Sí, también hay una parte muy importante, es ese trabajo silencioso que hacen los servicios de emergencia, también los servicios de limpieza y el alumbrado, que el día anterior pues estaremos encendiendo.
Ya hemos, tenemos previsto las próximas reuniones de seguridad, pero bueno, ya hemos hecho un tanteo y por supuesto todos los servicios municipales, con el apoyo de los cuerpos de seguridad del Estado, también con el apoyo del Cabildo de Tenerife, con el transporte público que vamos a poner a disposición de la ciudadanía todo el día, pues va a facilitar esa movilidad, esa seguridad y por supuesto esa limpieza que también es más que necesaria. Claro, que al final es un trabajo, ¿no?, el que hay detrás, que al final, bueno, como bien decíamos, yo me atrevería a decir que es una de las noches más importantes de San Cristóbal de la Laguna, sin duda. Lo es, y además es un fin de semana bastante cargado de actividad en nuestro centro histórico. Empezamos el día 27 con la noche en tinto, empatamos con el encendido, el alumbrado de Navidad el día 28 con muchísimas sorpresas y el día 29 pues nos despertamos con la noche en blanco. Me hablaba antes del alumbrado navideño, que ya estamos en época, bueno, ya se están instalando en los diferentes puntos del municipio. Son más de 3.500 elementos, más de 6 millones de puntos LED decorativos en todo el municipio. Este año hemos querido esto de tener la referencia de ser una de las ciudades de España, o así nos cataloga con mejor alumbrado de Navidad, implica pues, que nos estemos de manera permanente reinventando. Yo creo que este año, con la temática que hemos elegido, que es el cielo de Canarias, ¿no?, ese patrimonio universal, orgullo de todos los canarios, pues se va a ver reflejado principalmente en el centro histórico, con todas las constelaciones, en un arco también conjuntamente con un espectáculo audiovisual sin precedentes y por supuesto estrenamos alumbrado en la calle Carrera, calle Herradores y en la calle San Agustín. Nosotros tenemos una peculiaridad que quizás no tienen otros municipios de Canarias, es que el alumbrado, los elementos navideños son de propiedad del ayuntamiento, propiedad de los laguneros y laguneras. Por ponerte un ejemplo, si nosotros ahora mismo pues tuviéramos que haber alquilado todo este despliegue logístico, pues hablaríamos de unos 2 millones de euros. Con lo cual, yo creo que poquito a poco hemos conseguido que San Cristóbal de la Laguna consolide un alumbrado y una actividad que sin duda alguna nos coloca en la boca de todos y todas, ¿no? Claro, al final, bueno, como usted bien estaba comentando ahora, cambios, ¿no?, novedades, pues en este modelo de iluminación tradicional que siempre hemos conocido. Sí, además incorporamos la tecnología LED de bajo consumo, siempre intentamos buscarlo. Hace pues aproximadamente unos 5 años que de manera gradual lo hemos ido sustituyendo y eso pues implica una reducción en la factura de la luz en relación a la anterior tecnología de casi un 35%, con lo cual no es ese exceso de consumo el que tenemos que asumir. Eso, la sostenibilidad siempre pues, es una línea clave, no solamente en el área de alumbrado público, sino yo creo que en todas las áreas que tenemos que ver con este elemento tan importante que tanto preocupa a nosotros, por supuesto, como representantes públicos, pero también a la ciudadanía con carácter general. Y bueno, pues yo creo que es un atractivo más para decir, hemos incrementado el alumbrado, pero lo más importante, habiéndolo incrementado, reducimos la factura de la luz. Claro, que al final un poco se muestra, ¿no?, también pues con este tipo de iniciativas el compromiso, ¿no?, que tiene la institución, pues en este caso pues con la sostenibilidad, con el ahorro también energético. Lo hacemos prácticamente que en todos los servicios, desde el servicio de limpieza, que incluimos una maquinaria moderna 100% eléctrica, hasta desde la unidad de parques y jardines, recordar, y es importante, y también además forma parte de un atractivo más dentro del alumbrado de Navidad, que somos ciudad arbórea del mundo. Solo hay 16 ciudades en toda España, somos la única en Canarias también, pues premiando esa, ¿no? La ONU pues estimó en su momento que la laguna, pues ese trabajo que hace de manera permanente y ese compromiso que existe, no solamente de los que tenemos la fortuna de representar a la ciudadanía, sino de todo el conjunto de los laguneros y laguneras, pues hemos conseguido pues tener esa distinción. Al final confluye todo ese elemento de sostenibilidad con las diferentes áreas y vamos a conseguir, y ya lo adelanto, que este año se sorprenda. Y no es fácil, porque también venimos sosteniendo un nivel bastante importante y trabajamos durante todo el año. Y confluir la parte creativa con la parte técnica, pues bueno, al final consigue y tiene como resultado la maravilla que van a poder presenciar pues a partir del día 28. Bueno, concejal, entiendo que muy poquito ya para el día 28. Se podría decir que está ya casi todo listo, ¿no?, para que pues, todos los ciudadanos vayan a la laguna a visitar pues, en esta fecha el maravilloso alumbrado, ¿no? Y el que, bueno, yo diría también que uno de los más... La gente suele ir, es verdad, mucho a la laguna, uno de los más conocidos, uno de los más espectaculares, ¿por qué no?, de la isla.
día 28 a las 8 de la noche. Y después hay que también poner en valor que no solamente es el centro histórico, nosotros hacemos ese despliegue de 3.500 elementos y van a poder disfrutar, ¿por qué no?, en cualquier pueblo o barrio. Para nosotros las arterias también de acceso principal al centro histórico pues van a estar repletas de elementos navideños que van a recordar que La Laguna es un municipio cargado de identidad, que es una referencia en cultura y, ¿por qué no?, cuando entras a Valle de Guerra a ver los barcos, como los van a ver, o en Tejina, hacer ese guiño a los corazones, o también a Pueblo Pesquero de la Punta, o a los barcos típicos, ¿no?, de Valle Jiménez y Valle Tavares. Hemos querido también hacer ese guiño y hemos centrado también los esfuerzos en que nuestros pueblos y barrios pues también tengan esas luminarias de Navidad y que, bueno, nuestros vecinos cuando abran la puerta de la casa por las noches pues tengan ese guiño que les recuerda que estamos en un momento entrañable para todos. Bueno, concejal, ya por último, un último mensaje para todas esas personas que nos están viendo, que se animen tanto para ir a la Noche en Blanco como para el día 28, lo tenemos apuntado, ir a disfrutar de las luces de Navidad. Es un día completo, vamos a disfrutar de ese gran encendido con un espectáculo también propio que va a ser maravilloso, con artistas canarios. No voy a desvelar muchas novedades para que se animen a participar. Como decía, también con efectos audiovisuales que hemos introducido este año sin precedentes. Y al amanecer, a eso de las 9 de la mañana, pues en La Laguna habrá un elenco tremendo de artistas, de diferentes actividades, para que en familia pues puedan disfrutar, comprar, por supuesto, que es el objeto de la Noche en Blanco, y a la vez pues tener un día maravilloso. Todos los ingredientes están. Bueno, concejal, pues muchas gracias por atendernos hoy aquí en el Canarias 8. Un placer, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues ya lo ustedes han visto, instalación en marcha ya de las luces de Navidad y cuenta atrás también para esa Noche en Blanco. Nosotros nos vamos en estos momentos unos minutos a publicidad, pero no se vayan porque estaremos en directo también en un punto de la isla de Tenerife, porque allí también comienza a encenderse, bueno, pues este alumbrado navideño. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Bueno, volvemos de la publicidad y como ya se los contábamos antes, Santa Cruz de Tenerife oficialmente ha encendido su alumbrado navideño. Nosotros nos vamos a ir ahora hasta allí, porque allí se encuentra nuestro compañero Marcos de León. Marcos, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, parece que tenemos problemas, unos pequeños problemas técnicos. Vamos a intentar conectar con Marcos, pero bueno, como ya lo están viendo, hoy, 20 de noviembre, oficialmente Santa Cruz de Tenerife ha encendido su alumbrado navideño. Vamos a intentar ahora conectar de nuevo con nuestro compañero Marcos, a ver si podemos, y nos cuenta qué tal la situación por allí. Marcos, buenas noches. Buenas noches, Cristina. Pues así es, nos encontramos en Santa Cruz, donde hace escasas horas se hacía este encendido de luces, dando así comienzo a la etapa navideña, etapa que todos estábamos esperando. La verdad que ha sido muy bonito verlo en persona. Te he de confesar que yo he venido casi todos los años al alumbrado y no me lo había pasado tan bien como este. La verdad que ha sido súper bonito, desde las actuaciones, los discursos, ha sido todo muy conmovedor. Pero es que además estamos hablando de 4.580.000 bombillas LED repartidas por todo Santa Cruz. Ha sido de verdad un momento precioso, que además el botón lo ha pulsado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado de 5 niños que representaban esos 5 distritos que tiene Santa Cruz. Ya lo estamos viendo, Marcos. Bueno, detrás tuyo estás también muy bien acompañado, preciosas esas luces de Navidad, pero ¿cómo estás viendo tú el ambiente por allí? ¿Notas a la gente ya con ganas de Navidad? Efectivamente, la gente es muy novelera, la gente le ha encantado, se lo ha pasado increíble. Estamos hablando de familias, de amigos, de parejas, de gente que ha venido hasta con sus mascotas a pasárselo bien. La verdad que lo hemos pasado muy bien, porque es que como panó, con todo el despliegue de luces que ha habido, con las actuaciones, la verdad que ha sido todo muy conmovedor. La gente estaba, mira,
A las 6 de la tarde venía yo con el cámara para prepararnos, para coger imágenes, y la plaza estaba llena. A las 7:30 que daba comienzo el acto, la plaza no cabía ni un alfiler. La gente se lo estaba pasando muy bien. A la gente que no ha podido venir le recomiendo que venga, que se dé un paseo, que lo pase bien, que se entretenga un rato y que despeje esos problemas que puede tener cualquier persona viniendo aquí con tu familia o incluso solo. Bueno, y como ya decíamos, encendido navideño por todo lo alto, porque cuenta también o ha contado con muchas actividades, ¿no? Efectivamente, no solo hablamos de un despliegue de luces, sino que también hablamos de actividades que se van a llevar a cabo durante esta etapa navideña. Por ejemplo, en el distrito de Ofra, Costa Sur, va a haber una pista de patinaje que mis compañeros... Oye, Marcos, ¿por qué la siguiente semana no haces un directo desde allí? Yo le dije, compañeros, a ver, vamos a tranquilizarnos un poco, que yo quiero seguir teniendo todas mis extremidades, que yo soy muy patoso y quiero seguir conectando con mi compañera Cristina ahí desde Plató y seguir siendo reportero. Pues también tendremos un cine navideño en el Parque García Sanabria y muchas actividades, ya sean culturales, comerciales, deportivas y de todo tipo, donde la gente se lo va a pasar bien, se va a entretener y va a despejar un poco los problemas que puedan tener viniendo y pasando un buen momento. Y aprovechando que estamos hablando de actividades, Cristina, no me quiero olvidar de un evento que hace Mírame Televisión cada año, que es el Telemaratón Solidario, que ya tenemos fecha, que es el 17 de diciembre en el Merca Tenerife, y lo que necesitamos es la ayuda de la gente que nos está viendo desde casa. Son 40.000 canarios a los que vamos a ayudar, entre ellos 6.000 niños que están pasando por una situación de pobreza severa. Es una situación muy complicada porque hasta familias que tienen 2 miembros que trabajan no llegan a final de mes, y cualquier ayuda es necesaria. Hablamos de ropa, de comida, de juguetes, de cualquier cosa. Si no puede ser el 17 de diciembre allí en el Merca Tenerife, también en los puntos de recogida que hemos ido anunciando y que tienen disponible en nuestra web mirametv.com. Allí tienen toda la información necesaria. Estamos hablando de personas que lo necesitan, que al igual que cualquier persona como nosotros, que podemos ser unos privilegiados, al final son personas que necesitan eso, no tienen esos recursos, y ayudándoles con un granito de arena que haga cada persona 1 kilo de comida, al final hacen una montaña muy grande, y para ellos va a ser pues eso, pasar unas navidades dignas, unas navidades como cualquier persona debería de tener, y no solo las navidades, sino meses después también poder tener esos recursos que son muy necesarios. Y dicho esto, yo voy a estar aquí un ratito más disfrutando del ambiente, Cristina, y espero a que tú termines el programa para que vengas y te tomas aunque sea un cafecito conmigo. Bueno, Marcos, pues ahí estaré en Santa Cruz de Tenerife contigo. Bueno, nosotros vamos a ver ahora, muchísimas gracias, Marcos, antes que nada, gracias, compañeros. Vamos a ver ahora, lo que han dicho las autoridades en un día tan especial, en el encendido del alumbrado navideño de la capital tinerfeña. Pues muy contento porque ya Santa Cruz tiene su iluminación navideña, son 4,5 millones de bombillas LED. Estamos hablando de unos 400 emplazamientos, tanto en el centro como en los barrios, intentando llegar a todo donde podemos llegar, y francamente estamos muy contentos porque esto está hecho para disfrutar de la Navidad en Santa Cruz, los que viven en Santa Cruz, pero también todos aquellos que vienen a la ciudad estos días a hacer compras, a pasear, a disfrutar de la capital, ¿no? Nosotros queremos que Santa Cruz sea el sitio donde nace la Navidad, y efectivamente en Santa Cruz tenemos más de 100 actividades para toda la familia, actividades tradicionales de toda la vida, como pues el concierto de final de año o la recepción de los Reyes Magos y la cabalgata, y otras nuevas que inventamos para que los mayores de 60 tengan un tardeo o los niños tengan su propio final de año infantil. Siempre estamos inventando cosas y francamente estamos muy contentos. Estamos en uno de los días más bonitos del año, de cuanto se pueden vivir aquí en Santa Cruz de Tenerife, un día donde tiramos la casa por la ventana, con muchísima iluminación de Navidad, cada año intentando llegar a más rincones, cada año intentando crear rincones más bonitos y más estéticos para que la gente venga a disfrutar de la Navidad en nuestro municipio, y no solo para que vengan a disfrutar de la Navidad, sino también para que vengan a hacer pues todos esos encargos a Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente, a que vengan a disfrutar de nuestra ciudad, de su gastronomía, de su comercio, de su restauración, a disfrutar de sus calles con un programa navideño que es amplísimo, como ya estamos acostumbrados aquí en la capital, muchísimas actividades, prácticamente todos los días hay actividades que hacer. Felicitar a los trabajadores de la empresa de iluminación que han hecho un trabajo fantástico, aquí está, y luego, bueno, Santa Cruz apuesta todos los años por un encendido, por superarse,
y creo que vamos en el buen camino, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo importante porque sabemos que hay 4 personas que a partir de estos días tienen mucho trabajo, que se llaman Papá Noel, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y por lo tanto, con esta iluminación esperamos ayudarles para que todas las ilusiones a nivel familiar y de los niños en Navidad se cumplan. Es la primera ciudad que se enciende de toda la isla y no podía perdernos, no nos queríamos perder este momento tan emocionante. La verdad que la cantidad de niños, de gente que se ha echado a la calle, en las calles de Santa Cruz, y además no solamente es el centro que se ilumina. Yo quiero felicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz, a su alcalde, a José Manuel Bermúdez, a todos los trabajadores, a los concejales que ponen tanto empeño, cariño, que cada año se supera y que han engalanado la ciudad completa en cada distrito de luces para que disfrutemos todos de la Navidad, y especialmente los más pequeños, como lo han hecho hoy los 5 niños de los 5 distritos. Bueno, pues ya lo han visto, muchísima emoción ahí en Santa Cruz de Tenerife. Ya se los decía nuestro compañero Marcos de León, Santa Cruz de Tenerife ha dado oficialmente la bienvenida a la Navidad. Y bueno, nosotros tras este pequeño inciso navideño, si les parece, vamos a seguir repasando las noticias de actualidad que rodean al archipiélago. Comenzamos con el Hospital Universitario de Canarias, porque tiene buenas noticias, porque ha incorporado un nuevo sistema de citas. Se trata de una iniciativa que recordará a los pacientes sus citas hospitalarias con 10 días de antelación mediante un mensaje SMS. El objetivo es reducir las inasistencias y reorganizar mejor las agendas médicas. Y seguimos en Santa Cruz de Tenerife porque el cementerio que se encuentra junto a la playa de las Teresitas ya tiene fecha de reinauguración. Será el próximo 9 de diciembre. Esto tras haber concluido la fase de reforma de este cementerio que tiene 132 años de historia. Vamos nosotros a cambiar de tema y vamos a conectar con la isla de La Palma, porque la asociación Violetas LGTBIQ+ hace unos días presentaba un informe pionero, un estudio pionero sobre la violencia hacia las mujeres trans en la isla. Vamos a hablar con Besay Viña, él es presidente de esta asociación. Muy buenas noches, Besay. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Besay, como bien he dicho, hace unos días se presentaba este informe. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Pues el informe consiste en, tras entrevistar a las mujeres trans de la isla de La Palma, encontramos un patrón que era todo el rato el mismo, y entonces demuestra las violencias que sufren las mujeres trans en diferentes espacios, como son en la calle, en la educación, en la sanidad, en la administración y en la violencia digital, que también es uno de los hallazgos que encontramos tras las 10 entrevistas a estas mujeres. Luego se hicieron una serie de encuestas a población de la isla de La Palma y sacamos unos datos cuantitativos, y con esto formamos el estudio que llevamos trabajando en él un año. ¿Y cómo surge la necesidad, de llevar a cabo este estudio, este informe? Pues surge de la necesidad de escuchar los casos que teníamos en la propia asociación, que nos llegaban día a día por correo electrónico, o nos llamaban o nos pedían ayuda porque la administración les trataba mal o se tenían que estar justificando todo el rato, o que iban a pedir alguna cosa a la administración o algún cambio, o el cambio de nombre, por ejemplo, y los plazos se eternizaban. Entonces nos llegaban a nosotros pidiéndonos ayuda y con ansiedad, con grandes problemas médicos, con incluso intentos autolíticos. Entonces de ahí nació la necesidad de empezar a trabajar en este estudio. ¿Y qué objetivos tiene? Un poco para que la gente también en casa lo pueda entender. ¿Cuáles son los objetivos principales? Bueno, al final los principales es la formación en diversidad para los profesores, para el personal sanitario, para la administración, que muchas veces no lo hacen a malas, sino es simplemente por falta de formación, y la falta de formación al final es un tipo de violencia. Que los protocolos que existen sean reales en las escuelas, en los centros de salud, que haya puntos de atención segura para mujeres trans, acompañamiento psicológico. Hay muchas mujeres trans que no tienen un apoyo, no tienen trabajo y no tienen un apoyo familiar o una red económica que las sostenga, un apoyo psicológico, un acompañamiento psicológico, y que las mujeres trans
participen en mesas institucionales cuando se habla de ellas. Es decir, muchas veces hablamos de ellas, pero ellas no participan, que sean ellas las que tengan la voz y que ellas puedan hablar lo que necesitan. Y que sean ellas las que hablen. Al final, en una época en la que se habla mucho de la libertad, ellas lo único que quieren es ser libres para estudiar, para ir por la calle tranquila, para ir al médico sabiendo que las van a atender bien. No quieren nada más, simplemente quieren vivir tranquilas al final. Y hablando de la formación, como bien dice el estudio, bueno, el 65% de la población encuestada afirma no haber recibido nunca formación sobre la realidad trans. ¿Qué supone esto? Pues al final lo que supone es mucha desinformación y muchos bulos. Y cuando vamos a colegios desde Violetas a dar charlas de diversidad o de lenguaje inclusivo y tal, encontramos mucha desinformación y que las personas más jóvenes no saben a lo que se enfrentan con una persona trans. Y tienen cosas automatizadas y bromas, burlas, que las tienen naturalizadas como si fuera algo normal. Y no lo es, eso es un tipo de violencia. Pero también en el estudio descubrimos que el 95%, y nos sorprendió mucho, quiere que se implementen ya en centros educativos y laborales este tipo de formaciones. Porque también hablando pues un poco de la juventud, en el estudio también se habla, bueno, de transfobia en los diferentes ámbitos, pero sobre todo a través del ámbito digital. Sí, en el estudio analizamos muchas conversaciones y publicaciones y comentarios en las redes sociales y en periódicos de la isla de La Palma. Y lo que encontramos es que la violencia está súper normalizada, esta deslegitimación de la identidad continuamente, todo el rato, les niegan que sean mujeres. Luego, la transfobia disfrazada de opinión de opinión legítima, o sea, todo el rato como que esta es mi opinión y te tienes que aguantar, y legitimando la violencia. Y luego la inversión de culpa, es en plan, están provocando, es buscar la atención, es decir, eso es lo que nos sorprendía, que es que al final le dan vuelta al discurso para generar violencia. Y lo más preocupante es que muchas veces pensamos que estos mensajes vienen de perfiles anónimos y últimamente vemos que no, que son personas del ámbito cultural, social, incluso político, desde la isla, incluyendo sectores que públicamente se consideran progresistas, o eso dicen, y esto aumenta el daño, porque al final envía un mensaje claro, la transfobia se permite donde debería combatirse muchas veces, y al final esto genera ansiedad, miedo a salir a la calle, silencio sobre todo por parte de ellas. Claro que al final, bueno, a través de las redes sociales, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, es donde más quizás se mueve, ¿no? Se fomenta de alguna manera esta transfobia. Sí, porque muchas veces la gente solo piensa en la violencia física, que existe y hay muchos casos de agresiones físicas, pero al final esta violencia digital también te genera un tipo de violencia, que es la violencia psicológica, y la violencia psicológica es constante, es una violencia que no para, es miedo a salir a la calle, la ansiedad, la humillación, estar todo el rato diciéndote que no eres lo que tú dices que eres, está invalidándote continuamente, es un tipo de violencia, y al final esto lleva a las personas trans a los límites en los que ellos no quieren estar. Se habla también, bueno, de la ausencia, ¿no?, de una respuesta institucional. ¿Cuál ha sido hasta ahora el papel de las administraciones, ¿no? ¿Qué se debe mejorar? Bueno, tenemos que decir que en Canarias somos pioneros, que tenemos la ley trans, somos pioneros. Se creó por primera vez en Canarias y se aprobó aquí. O sea, las instituciones están de nuestra mano y en Canarias nos apoyan un montón. Y eso hay que decirlo. Los puntos positivos también hay que decirlo. Y que desde Violeta siempre hemos tenido muy buen trabajo codo a codo con las instituciones. Pero es verdad que hace falta más personal formado, porque muchas instituciones no forman a su personal y no saben cómo trabajar o cómo actuar ante ciertos casos. Cuando llegan casos no saben cómo hacer simplemente por falta de formación. Y al faltar esta formación, muchas veces las mujeres trans se sienten violentadas y no lo hacen adrede, sino simplemente es porque no hay formación. Entonces también es un tipo de violencia. Entonces es complicado. Lo que tienen que hacer las instituciones es centrarse, formar mucho más, prepararse, y yo creo que poco a poco podemos ir a mucho mejor y hacer una sociedad un poco más abierta.
Como bien decías, que nombrabas ahora la ley trans, bueno, se aprobó hace unos años, pero bueno, también entiendo que, como ustedes bien dicen, hay aspectos que aún, bueno, no se han materializado, ¿no? Aspectos que aún no son tangibles. Sí, sí, hay muchos aspectos de la ley que cuestan mucho que sean tangibles. Es verdad que con la ley, que la respaldada, la ley del 4/2023, que es la nacional, estos derechos se están un poco obligando a que se efectúen en la población, pero es verdad que cuesta mucho, sobre todo desde las instituciones. Al final, negar esos derechos no es una posición ideológica, como muchos creen, sino al final defenderlos es una obligación democrática, y lo que tenemos que hacer es defender esos derechos que hemos conseguido, porque ir para atrás es muy fácil. Entonces tenemos que seguir hacia adelante, intentar decir que esas leyes se cumplan al 100% y seguir adelante. Hablan también, bueno, lo comentabas antes, ¿no?, de negligencia, por ejemplo, respecto al sistema sanitario. Yo imagino que esto también, bueno, estará ligado un poco pues a esa falta de formación de la que también hablabas, ¿no? Sí, al final es falta de formación en general en casi todos los ámbitos de la administración. En sanidad pasa lo que pasa muchas veces, que cuando van a sus médicos de cabecera o sus médicos habituales, muchos de ellos no saben cómo tratar a estas personas, pero tenemos la suerte de que en Canarias tenemos la unidad Transcan. Por ejemplo, la expresidenta Tamara Peña de Violeta es la que lleva el Transcan en la isla de La Palma. Tenemos la suerte de que esa unidad en Canarias, muchos de esos casos estén derivados en la unidad, y a través de ellos se pueda hacer un trabajo mucho mejor. Pero es verdad que cuando van a médicos como el médico de cabecera o ciertos médicos, es verdad que se encuentra ese rechazo, o incluso no saber bien cómo tratarte o cómo medicarte, o es verdad que hay que trabajar en mucha parte dar formación en mucha parte de la sanidad, y sé que se está haciendo. Ya, bueno, por último, Besay, ¿qué aspectos, ¿no?, se deberían trabajar, o quizás qué medidas se deberían tomar? Bueno, nosotros al final lo que con este estudio lo que queremos es que no se quede en un simple estudio, sino se haga un poco una hoja de ruta para pedir una serie de cosas. Como comentaba antes, esa formación obligatoria de la que hablamos, que es lo que proponemos, pero también que los protocolos sean reales, crear protocolos nuevos, sobre todo en las escuelas y en los centros de salud, que todavía cuesta que se implementen. Los puntos municipales de atención segura, por ejemplo, para mujeres trans, las mujeres trans muchas veces no tienen un lugar donde ir. El acompañamiento psicológico, comentaba antes, muchas de ellas no tienen una red económica, no tienen un trabajo, no tienen un sustento y no pueden ir a un psicólogo. Es muy importante su acompañamiento psicológico. Hay que decir que las mujeres trans tienen un alto índice de suicidio, por así decirlo, y la participación directa de las mujeres trans en las mesas institucionales. Al final ellas no quieren ser las protagonistas de nada, simplemente quieren vivir en libertad y quieren ser libres y no tener que pedir permiso por quién son, y que se hable con ellas, no que se hable de ellas. Eso es muy importante. A veces hablamos muchas veces de ellas, pero no hablamos con ellas. Entonces al final ellas quieren que las decisiones estén participadas por mujeres trans. Bueno, Besay Viña, presidente de la Asociación Violetas LGTBIQ+ de La Palma, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con ese último mensaje, ¿no?, con libertad, que al final es lo más importante. Gracias por contar con nosotros, por estar aquí en el Canarias 8, pues dándole voz y enseñándonos y presentando este estudio pionero. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti, hasta luego. Bueno, y nosotros vamos a cambiar ahora de asunto, pero seguimos con inclusión, porque San Cristóbal de la Laguna ha acogido el primer encuentro de mujeres sordas, organizado por FASICAN. Se trata de un foro que tiene como objetivo empoderar a las mujeres sordas, desafiando así la triple discriminación que sufren, y busca también visibilizar una realidad que a veces pasa desapercibida por la falta de sensibilidad. Llevamos 10 años trabajando y no ha sido una lucha fácil, ha sido una lucha complicada, dura, porque las mujeres sordas
sufrimos discriminación debido a nuestra interseccionalidad, una triple discriminación por ser mujeres, por ser personas sordas y por utilizar la lengua de signos, que es una lengua minoritaria. Además, también puede que haya personas que tengan otra discapacidad añadida, discapacidad física, etcétera, y la verdad es que es una situación que nos afecta en gran medida. Hay diferentes situaciones de violencia que sufren las mujeres sordas, igual que sufren las mujeres oyentes, no solo violencia de género, sino también violencia hacia la discapacidad. Y el Cabildo de Lanzarote ha multiplicado por 5 la dotación de las ayudas ganaderas. Entregará un total de 246.000 euros frente a los 50.000 iniciales a 85 explotaciones ganaderas de la isla. Estas ayudas buscan cubrir los sobrecostes en la cabaña ganadera, tanto en Lanzarote como en la isla de La Graciosa. Se los decíamos antes, vamos a hablar de pobreza en Canarias porque los datos son desalentadores. Casi 700.000 canarios y canarias se encuentran en estos momentos en riesgo de pobreza y exclusión social. Las ONG son una parte fundamental, ya que son las encargadas de proporcionar alimentos y productos a las familias que más lo necesitan. Es el caso de la ONG Kairos. Hoy nos acompaña su fundador, Benjamín Barba. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Un privilegio poder estar aquí contigo. Muchas gracias. Y con la audiencia, por supuesto. Si le parece, Benjamín, vamos a empezar hablando un poco acerca de Kairos, porque lleva varios años de recorrido. Cuéntenos un poco cómo y cuándo surge. La asociación Kairos se fundó en el 2008 con una visión de crear una sensibilidad hacia, digamos, los más desfavorecidos, pero no tanto pensando aquí en nosotros, sino más bien una sensibilidad hacia personas, por ejemplo, sobre todo en África, el pueblo saharaui, Mauritania, y empezamos a hacer actividades relacionadas con ese tipo de sensibilización. Pero en 2010 recibimos la llamada de una amiga mía que es trabajadora social, ya jubilada, de aquí del Ayuntamiento de Santa Cruz, y nos comentó la situación en la que ellos se estaban encontrando en los servicios sociales respecto a la tardanza en tramitar una documentación hasta que a la familia a la que se le estaba tramitando la documentación recibían esos alimentos, y entonces eran varios meses. Y decían si nosotros podíamos hacer algo. Y yo hablé con el equipo, que en aquellos momentos estábamos, y les dije, está esta situación, ¿qué hacemos? Y bueno, fue muy interesante porque la respuesta, dijeron, estamos ayudando y sensibilizando a personas para el tercer mundo, pero aquí tenemos el hambre, ya como se dice, llamándonos a la puerta, ¿no? Y fue así como empezó la asociación Kairos, y esos fueron sus primeros pasos. De ahí, pues ya han transcurrido muchos años. Claro que al final, terminaron centrándose, ¿no?, en lo que es el territorio local. Sí, porque evidentemente nos hemos dado cuenta de que a raíz de aquella crisis económica que empezó en el 2008, se fue desencadenando crisis tras crisis. Esto fue subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, pero la triste realidad es, como tú muy bien comentabas, ese dato. 700.000 personas, más de 700.000 personas en estos momentos están en el umbral de la pobreza. Estamos hablando de un 31% de la población canaria. Estamos hablando de que hay más de un 10% de esas personas que están en la pobreza extrema, y eso es sumamente vulnerable. Y tristemente, a pesar de esas épocas de bonanza que hemos tenido, la pobreza no se está, no vamos a decir erradicando, pero a unos controles o a unos niveles que puedan ser muchísimo más normales. Voy a hacer especial hincapié en esos datos que estábamos dando ahora para que la audiencia también se haga una idea. La tasa de pobreza en Canarias es una de las más elevadas del país. Como usted bien comentaba, según el informe AROPE, un 31,2% de la población en Canarias está en riesgo, como bien decía, de sufrir pobreza o exclusión social. Benjamín, cifras que asustan, evidentemente. ¿Han notado ustedes este incremento? ¿Han podido palpar esos datos desde la ONG? No, a ver, todas las cosas hay que decirlas también.
y el informe AROPE también lo recoge. En estos últimos años hemos experimentado un descenso de la pobreza a ese nivel más general, ¿vale? Porque estábamos en el 38, si no me falla la memoria, allá a los años 20 y algo, por ahí más o menos, y ahora estamos en el 31. Se ha bajado algo, pero el problema no es ese porcentaje que ha bajado, que es interesante, que es importante y siempre se agradece. El problema es que está cronificado, que eso es mucho más serio. O sea, ¿qué tenemos que esperar que suceda para que, digamos, hay una pobreza, pues, no sé, del 5%, por decir algo, que sería, digamos, asumible para una sociedad como la que estamos viviendo? Porque la bonanza económica ha llegado y está perdurando durante muchísimos años. Claro que evidentemente, como usted bien dice, no ha aumentado. Es verdad que quizás es un porcentaje un poco más bajo con respecto a otros años, pero no deja de ser un porcentaje muy alto. Sí, pero esto es el problema del que estamos hablando. Está cronificado porque hay unas políticas de las diferentes administraciones, entiendo que son totalmente erróneas, porque si hubieran habido otras políticas, pues quizás a lo mejor se hubiera cambiado toda esta dinámica, ¿no? Sobre todo la política de fomentar el empleo. Más está, entiendo, ¿no? Mi humilde opinión, y me puedo equivocar como cualquier otro, ¿no? Pero lo que yo estoy observando es que se fomenta más las ayudas, digamos, asistenciales, que lo que es el fomentar el trabajo. Pero no solamente fomentar el trabajo, sino un trabajo de calidad y un trabajo remunerado con justicia. Simplemente dos ejemplos que creo que todas las personas que nos pueden estar viendo y escuchando lo van a entender muy fácilmente. La subida de alimentos y de la vivienda en estos últimos años hace que el perfil de las personas a las que, por ejemplo, en nuestra ONG atendemos haya cambiado radicalmente. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos para el 2010, 2009, 2010, el perfil de personas a las que atendíamos eran personas que estaban en el paro y que ya estaban, pues, finalizando las ayudas esas que se les estaban dando. Hoy en día la inmensa mayoría de las personas a las que nosotros atendemos son personas que tienen trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si llegaban al salario mínimo y estás pagando el alquiler de 800, 900 euros, y ya no digamos, por ejemplo, en nuestros casos, que son la mayoría de personas monoparentales con 1 o 2 niños a cargo. ¿Cómo vas a sostener esa situación? Entonces, ¿hay trabajo? Sí, claro, por supuesto. ¿Pero está remunerado? ¿Justa económicamente? No. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces, pues, no solamente tienes que tener un trabajo, tienes que tener 2 trabajos y hasta 3 trabajos para simplemente subsistir. Ese es el problema, ese es el fracaso, entiendo yo, de la administración y de que esa pobreza se esté cronificando. Claro, y que al final también es muy importante que la gente entienda en casa que, bueno, una persona como yo, por ejemplo, realmente, porque tenemos también una visión muy equivocada, ¿no?, de la pobreza, es lo que usted dice. Al final, una persona con un trabajo, con un sueldo, también puede tener dificultades, pues a la hora, usted dice, tener un techo pues, bajo el que vivir, ¿no?, que al final cualquiera nos puede pasar. Sí, mira, esto, Cristina, yo creo que tenemos que ser muy conscientes. Los vecinos que viven al lado mío, porque vivimos en una sociedad bastante individualista y yo no sé cómo se llama mi vecino no sabe cómo me llamo yo, y yo no sé cuál es la situación social, económica por la que están pasando. Quizás a lo mejor ellos van a una asociación a recoger alimentos y yo lo desconozco como vecino. Esto es lo grave. ¿Por qué? Porque ignoramos. Y la ignorancia es lo que nos lleva a la vergüenza. No queremos que alguien sepa que yo tengo que ir a un banco de alimentos a recoger alimentos. Y eso es un estigma. Y eso está tristemente muy arraigado. Pero claro, es lo que la sociedad en la que estamos viviendo está aceptando. Y no solamente eso, es que también queremos mostrar que si, hombre, yo tengo una vida normal. Claro, nadie quiere sentirse avergonzado
pero claro, hay un 30% de la población que no llega a final de mes. Me gustaría también poner un poco el foco, ¿no?, en la pobreza infantil, que hoy precisamente pues, es el Día Mundial de la Infancia. Correcto. Porque según también volvemos otra vez, nos remitimos a los datos de AROPE, 20.000 menores de 16 años no tienen acceso, por ejemplo, a ropa nueva o a un calzado adecuado. ¿Cómo es la vida de esos niños aquí en Canarias? Porque es verdad que es inhumano que una familia deba, ¿no?, subsistir con 500 euros al mes, por ejemplo. A ver, esto hace ya varios años la Universidad de La Laguna hizo un estudio muy interesante y fue interdisciplinar, desde la sanidad, los servicios sociales, el aspecto psicológico, sobre el tema de la pobreza y esta cronificación de la que estamos hablando. Y estaban comentando que tristemente, así como heredamos genéticamente ciertos rasgos de nuestros progenitores y nuestros abuelos, tristemente la pobreza se hereda. ¿Por qué? Porque realmente no se ha podido estar trabajando adecuadamente con los padres y los padres quedan enquistados en esa situación de pobreza. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con los padres? Y eso yo doy testimonio por los años que llevamos de experiencia y de trabajo. Que no llegan a salir de esa situación de pobreza. No tienen una vida estructurada, no tienen una vida ordenada, no tienen una vida con unos horarios. Te levantas a las 6 de la mañana porque tienes que entrar a trabajar y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? No tienes unos gastos, digamos, estructurados. No has aprendido a hacer una gestión económica, aunque sean con esos 500 euros. ¿Qué es lo que sucede? Que te da el capricho de decir, mi niño quiere eso, y se lo compras. Y a lo mejor en eso se te van 300 euros. Y con 200 euros restante, ¿qué haces? Quizás a lo mejor el niño o la niña podría tener algo más económico. Me gustaría que pudiéramos entender esto porque es una parte de la responsabilidad de las administraciones, pero también es importante que seamos conscientes de que hay personas que no quieren vivir en ese mundo, pero de alguna forma los estamos condenando. No les estamos ofreciendo esas salidas con trabajos dignos, con salarios dignos, para poder afrontar esas situaciones y tener unos salarios dignos en los que sí, pues si quiero comprarle un regalo a mi hijo que le cuesta 300 euros, pues se lo compro y no hay ningún problema. ¿Por qué? Pero queremos, que es el gran problema, entiendo, es que queremos aparentar que estamos bien y no estamos bien. ¿Considera entonces usted que cada vez es más difícil salir de una situación de pobreza? Está demostrado científicamente. Los datos lo comprueban. Ahí tienes ese informe AROPE. O sea, es que eso es irrefutable. Son datos estadísticos. O sea, no hay otra alternativa. Y es interesante e importante comentar que este informe AROPE tiene los datos oficiales. No es algo que una ONG particular, que la que yo dirijo, dice, no. O sea, son datos oficiales, o sea, contrastado. No hay, digamos, ni trampa ni cartón, como se dice. Esa es la triste realidad. Pero fíjate que estaba leyendo que quizás mucha de esta situación podría cambiar si pudieran haber determinadas ayudas dirigidas concretamente a esas personas, a esos niños, a esas unidades familiares, simplemente con 200 euros mensuales. Totalmente. Creo que también es importante recalcar, como decía antes, la importancia, ¿no?, y el papel fundamental que juegan en estos casos las ONG. A ver, las ONGs, es importante que entendamos lo que es el papel de las ONGs. La ley dice que la tutoría, los responsables de los servicios sociales son las administraciones. La Administración del Estado, la Administración Autonómica, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos, ¿vale? Las ONGs simplemente somos el movimiento social para poder, desde la dignidad humana, que no es otra cuestión, poder ayudar a una persona en esas circunstancias de las que estamos hablando, porque es una cuestión de dignidad, que no le falte ni el alimento, ni el techo, ni la ropa, ni los alimentos, ni los juguetes, colaboramos. Y aquí se está cometiendo un error muy grave.
Y el error es que las administraciones están delegando en las organizaciones. Y las organizaciones no tenemos esa capacidad ni legal ni económica para poder hacer frente a esas situaciones. Entonces, nuevamente, las ONGs salimos en favor de ayudar a esas personas, pero que se recuerden, la responsabilidad no está en las ONGs, la responsabilidad está en las administraciones. Si le parece, teniendo ya estos datos sobre la mesa, vamos a hablar ahora sobre la iniciativa que lleva esta casa, ¿no? Siempre durante muchos años, el Telemaratón Solidario, que lleva contando con la ayuda de la ONG Kairos nada más y nada menos que 12 años. ¿Usted cree que eventos de donación de este tipo, qué papel juega, ¿no? el Telemaratón Solidario? Creo que llevamos 14 años. ¿14? Desde el 2011, si no recuerdo, porque ya me estoy haciendo mayor, ¿vale? Creo que fue desde el 2011, la primera telemaratón. Recuerdo que ya empezamos a colaborar. Y en la primera reunión que tuvimos en el Salón de Actos del Cabildo de Tenerife, en el que estaba el pleno del gobierno del Cabildo y de los alcaldes de todas las islas, de toda la isla de Tenerife. Y desde allí hemos estado colaborando. A ver, la verdad es que es encomiable la casa, el esfuerzo que está haciendo esta casa, Mírame Televisión, con Manolo Artiles y todo el equipo humano que estáis detrás. La verdad es que muchísimas gracias a vosotros, porque a lo largo de todos estos años hemos tenido el apoyo para salir a la sociedad e informar de esta situación. Y también de recabar los alimentos para poder ir hacia adelante por un tiempo, por unos meses, ¿no? Sin esa ayuda, muchas ONGs como la nuestra ya hubiéramos cerrado. ¿Cómo ha sido tu experiencia a nivel personal en el Telemaratón Solidario? Muy gratificante, ¿no? Pero también es aquellas veces que te arde la sangre, ¿no? Porque dices, gracias a todas las personas que están colaborando, las empresas, las personas anónimas, los políticos que vienen a dar su apoyo, fantástico. Pero dices, ¿y por qué esto es solo hoy? En este caso el 17 de diciembre, en esta ocasión, ¿no? Porque esto no es más a menudo. Simplemente para que las personas no caigan tan bajo como esa pobreza en la que ya sabes que hay personas que no van a salir de esa pobreza tan severa. Aunque van saliendo algunos, pero sabes que cuando van cayendo cada vez más bajo, cada vez es más difícil poder volver a salir de esa situación. Benjamín, mucha gente dona en eventos como el Telemaratón, pero también se hacen una pregunta: ¿cómo se garantiza que la ayuda pues realmente llegue a las personas que más lo necesitan? Eso es totalmente transparente. O sea, yo lo digo porque conozco un poco el sistema y entiendo que tendréis a alguien del Banco de Alimentos que lo explicará muchísimo mejor que yo, pero los alimentos que se entregan, o es el compromiso que se va a hacer de entregar esos alimentos, se llevan al Banco de Alimentos en las fechas que se han acordado. Y luego el Banco de Alimentos lo va distribuyendo entre las diferentes ONGs que estamos realizando. Y eso es totalmente transparente, porque luego tú firmas, nosotros como ONG firmamos un acta en la cual decimos que hemos recibido tal cantidad de alimentos o de juguetes o de los productos que se nos donen procedentes de la telemaratón. O sea, transparencia es total. Ahí, si alguien dice que queda algo por detrás, está mintiendo. Y tendría que demostrar cómo eso se está haciendo como ellos están diciendo. Yo lo puedo decir porque lo he visto. Están las cámaras, se puede ir al Banco de Alimentos, cada día está abierto, se hace ese trabajo y las ONG lo recibimos. A ver, ¿nos gustaría regalar patas de jamón para todo el mundo, para toda la familia? Pues por supuesto, pero si no llegan, pues ¿qué te llega? ¿1 kilo de arroz? Pues le vas a dar 1 kilo de arroz. Y gracias porque tienes 1 kilo de arroz, porque por lo menos tienes para comer hoy algo.
Bueno, proceso totalmente transparente, muy importante para la gente que también nos esté viendo en casa y se quiera, ¿no?, a animar pues a donar nuestros puntos de recogida oficiales, o también pues el 17 de diciembre en el Mercatenerife. ¿Qué es lo que más se necesita en estos momentos? A ver, en estos momentos necesitamos productos no perecederos. Leche, aceite, hemos comentado arroz, macarrones, espagueti, tomate frito, sobre todo productos enlatados. Cada vez son más las personas que no tienen dónde cocinar sus alimentos. Atún, sardinas, salchichas, todos estos productos enlatados son los que más se están necesitando. Y luego, también el dato que estabas comentando, productos infantiles. Desde la leche de continuación, los potitos, los cereales infantiles, luego cereales de desayuno, galletas, gofio, nuestro buen producto canario que libró a generaciones anteriores de las hambrunas, y hoy también esto es algo que podría ser muy, muy útil, productos como este que estamos comentando, como el gofio. Hombre, también destacar, importante, alimentos por supuesto, pero también productos de necesidades básicas. Sí, luego cuestiones de higiene personal, que también que es otro, desde el champú, pasta de dientes, cepillos, gel de baño, pañales también para los niños, que también se está necesitando bastante, ¿no? Y luego también, pues, si hay algún juguete que otro, que sea nuevo, para que los niños lo puedan recibir como si fuera ese regalo que sus propios padres le han podido hacer. Importante ese dato también, que todo sea nuevo. Bueno, Benjamín, ya por último, un doble llamado a la población, en primer lugar, sobre la importancia de donar, y también un llamado a que, bueno, que participen, que se animen y participen y donen el 17 de diciembre en el Telemaratón Solidario. Sí. Bueno, yo lo voy a hacer con unos datos de Cairós. Nosotros, en nuestros mejores momentos, hemos llegado a repartir más de 300.000 kilos de alimentos al año. En estos momentos, lo que llevamos de año, no llegamos a 50.000 kilos. Es decir, una sexta parte. Ha bajado las donaciones de alimentos de una forma exagerada. Especialmente porque la Administración Central quitó lo que era el FEGA, que eran aquellos alimentos que venían de Europa o se compraban con un dinero que venía de Europa. Eso se ha quitado. Entonces ahí se nos ha quitado muchísimos, miles y miles de kilos de alimentos. En estos momentos las ONGs estamos, por ejemplo, Cairós, en estos momentos hemos bajado de 2.200 beneficiarios que teníamos a 700. ¿Por qué? Porque no podemos atender nuevos beneficiarios. En estos momentos estamos en 700 personas a las que estamos atendiendo, y cada vez es menor la cantidad de alimentos que estamos pudiendo entregar a estas personas que nos vienen derivadas por los servicios sociales, concretamente nuestra ONG, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz. En ese sentido, es el llamado. Si no tenemos alimentos, pues al final no habrá alimentos que entregar a estas personas, y esos índices de pobreza se van a agravar muchísimo más. De ahí que es una cuestión de dignidad, y es una cuestión de que hoy son ese 31% que quizás no conocemos el rostro, pero mañana vamos a ser tú y yo los que vamos a pasar por esa situación, y quizás nos vamos a ver en el espejo el rostro de la pobreza. Evitemos eso. Y el 17 de diciembre va a ser una excelente oportunidad para colaborar generosamente en esta ayuda. Bueno, Benjamín Barba, fundador de la ONG Cairós, muchas gracias por atendernos. Nos vamos a quedar con ese mensaje, solidaridad, porque en cualquier momento podemos ser nosotros los que estemos en esa situación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y nosotros se los queremos recordar, el 17 de diciembre pueden venir a donar a Mercatenerife en el Telemaratón Solidario. Nuestro objetivo este año es ayudar a 40.000 familias, entre los que se encuentran 6.000 niños. Toda esta información la pueden ampliar en nuestra página web mirametv.com. Esos niños y todas esas familias necesitadas nos necesitan.
40.000 canarios en pobreza severa malviven en silencio. Colaborando un año más, siendo solidario con nuestro pueblo. Déjame asomarme un poquito. Bueno, tienes aquí de todo también, ¿no? Mucho juguete veo. Sí, también, claro. A los niños que les hace mucha ilusión en esta fecha, sobre todo. Muy animado. La verdad es que el pueblo siempre se vuelca. Pequeñas empresas, medianas empresas de nuestra tierra, de nuestro tejido empresarial. Gente que de forma anónima también está llegando ahora mismo al Mercatenerife en sus vehículos particulares. Si ustedes vienen de manera independiente, no se preocupen, está todo organizado para que las empresas grandes hagan su descarga por un sitio, los individuales por otro lado lo tienen súper fácil, solo hay que venir y encima ver televisión en directo. Hay un montón de empresas que ahora mismo y de forma improvisada que están viendo la tele en casa, dicen, oye, que yo tengo en los almacenes algo que puedo donar, puedo participar, por lo tanto también agradecer a todas esas empresas. Y lo dicho, estamos desbordados, pero eso es una buena noticia. Cuando pasa eso en el telemaratón, es una buena señal. Quiere decir que estamos cada vez más cerca de conseguir el objetivo. Ay, Dios mío. Este 17 de diciembre les vamos a ayudar. Únete al reto. Compartir Canarias. Bueno, se los recordamos, contamos con ustedes el 17 de diciembre entre las 12 y las 8 de la noche en el Mercatenerife. Nosotros vamos a seguir ahora pues, con el repaso de la actualidad de todo el archipiélago. Seguimos con la isla de Lanzarote porque el Cabildo Insular ha sancionado por primera vez a una empresa que organiza excursiones turísticas. El motivo, por circular en caravana dentro del Monumento Natural de los Ajaches, en el municipio de Yaiza. Esta grave infracción conlleva una multa de 4.500 euros. Y la Policía Nacional ha desmantelado un grupo de venta de cocaína en el barrio de Las Delicias, en Santa Cruz de Tenerife. Los agentes han detenido a un individuo y ya se han incautado casi 4.000 gramos de cocaína. El principal investigado, que ejercía como cabecilla, contaba con la colaboración de terceros para realizar las ventas directamente en el domicilio del consumidor final. Los agentes averiguaron que el investigado utilizaba una red de trasteros donde almacenaba la sustancia con el fin de eludir y dificultar así la acción policial. Bueno, y nosotros llegamos a la última entrevista de este programa. Hoy nos acompaña Abraham Hernández, él es un joven diseñador gráfico de la isla de Tenerife y ha hecho proyectos, bueno, como este que van a ver a continuación, una campaña del 25 de noviembre. Bueno, ya imagino que la habrán visto en los vagones del tranvía que recorre el área metropolitana de la isla. Vamos a hablar con él. Abraham, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estamos? Encantado de tenerte aquí. Bueno, Abraham, el mundo del diseño gráfico en general es un gran desconocido. ¿En qué consiste esta profesión? A ver, a mí me gusta definir el diseño como una herramienta para solucionar problemas. Históricamente el diseño se ha creado para buscar soluciones a distintos problemas. Por ejemplo, cuando intentamos buscar una pieza para un coche, pues esa pieza se realiza a través del diseño industrial, en cierta manera. Pues un poco el diseño gráfico es lo mismo, pero buscando soluciones a la hora de comunicarnos. En este caso queremos comunicarnos, queremos expresar un mensaje, pues vamos a ver qué soluciones visuales podemos ofrecer. Entonces, a través del diseño gráfico, en este caso, pues recoge diferentes partes, como puede ser el diseño de cartelería, la maquetación de libros, la ilustración, incluso el hacer logotipos, pues buscar esas soluciones. Te lo ejemplifico. Cuando hablamos de una empresa que necesita un logo, esa empresa tiene un problema porque quiere comunicarse, quiere sentirse representada, pero no sabe cómo. Pues ahí está el papel del diseñador gráfico para darle esa representación, para ayudarle a darse a conocer. Abraham, si te parece, vamos a hablar un poquito de ti porque, bueno, eres muy joven, ¿no? Y llevas varios años dedicándote a esto. Cuéntanos un poco, ¿cuándo comenzaste? ¿Cómo? ¿Y cuándo tuviste claro que te querías dedicar de lleno a esto? A ver, realmente llevo menos de lo que parece, llevo un añito y poco, pero bastante ajetreado. Y nada, la verdad que ha sido un proceso muy lineal. Yo cuando era pequeño decía que quería ser cocinero, yo no tenía ganas de ser diseñador gráfico, no tenía en la cabeza lo que era ser diseñador gráfico. Pero cuando fue pasando el tiempo, pues obviamente era el típico niño que le gustaba dibujar, que dibujaba en clase y me fui encaminando un poquito por eso.
hasta que empecé el bachillerato de artes y a partir de ahí sí empecé a entender cuál era mi camino, a saber lo que quería, pero que realmente hasta que no terminé la carrera y empecé a trabajar de lo que hago ahora mismo, pues no sabía al 100% de lo que quería. Pero vamos, que tienes claro que estás en el camino correcto. Hombre, el diseño gráfico es mi pasión y al final, pues nada, aquí a mirar para adelante y sobre todo teniendo claro que esto es lo mío y esto es lo que quiero dedicarme. Has elaborado varios proyectos, ¿no?, destacados, cuentan, es verdad, contigo mucho, pues para carteles pues, de las fiestas de los pueblos, por ejemplo, o para grandes eventos. Sí, a ver, es un orgullo que al final, poco a poco, pues me vaya dando a conocer, o se vaya dando a conocer mi trabajo, no tanto yo, sino mi trabajo, y que quieran contar conmigo. Al final, pues, pasito a pasito y desde empezar con cartelería para eventos muy pequeños de pueblo hasta lo que podemos ver de vinilar un tranvía, que está muy, muy guay. No sé si hay algún proyecto que recuerdes o al que le tengas un especial cariño. Al final es como cuando le preguntas a una madre sobre cuál es tu hijo favorito. Yo creo que es un poco eso. Todos tienen algo y te gustan todos, pero si tengo que quedarme con uno, pues al final será aquel con el que tú me dio el empujón para dar el paso y entrar al mundo del diseño gráfico, que fue la cartelería y la identidad visual para un proyecto del Cabildo de Tenerife, de la Consejería de Acción Social, para el día de la celebración del Día de la Hispanidad, que hicieron un evento para los mayores a través del programa Islenio y que contaron conmigo y al final pues fue el que me dio a conocer. Y también pues, como no, la cartelería y todo lo que era la identidad visual para el proyecto del orgullo LGTBIQ+, del Ayuntamiento de La Laguna, que al final fue la primera vez que hice el diseño para un tranvía y que contaba una historia más allá de algo únicamente visual. ¿Es difícil o te ha sido difícil pues abrirte paso dentro de este mundo en las islas? A ver, te puedo dar dos opiniones. Realmente yo he tenido suerte, al final hay trabajo detrás, pero sí es verdad que hay un poco del factor suerte. Yo empecé realizando carteles y subiéndolo a Instagram, sobre todo para la banda de música de la Agrupación Cultural San Sebastián de Tejina, y a partir de ahí pues sí que fui subiendo mis trabajos y me di a conocer un poco. Y por eso empezaron a contar conmigo, pero es muy difícil. Es difícil porque al final tú sales de una carrera sin experiencia y vas tocando puertas y en la gran mayoría o te dicen que no o que ni te responden. Entonces, o le das una patada a la puerta y entras sin que te den permiso o lucharlo, pero es complicado. Y al final en Canarias hay trabajo, hay diseño, pero no se apuesta por los jóvenes y por los nuevos talentos y es una pena. Vamos a hablar, bueno, ahora un poco del proyecto, bueno, que nuestros espectadores han estado viendo ahora en pantalla. Se llama No seas NPC, ante la violencia actúa. ¿De qué se trata? Claro, este proyecto se basa principalmente en la campaña en conmemoración por el Día contra la Eliminación de la Violencia de Género. Y al final esta campaña se basa en intentar llegar al público más joven a través del lema No seas NPC. Este lema no fue escogido por mí, sino que desde el ayuntamiento se propuso dar voz a las mujeres, que son las que realmente sufren este tipo de violencia, y a través de un consejo de mujeres decidieron este eslogan, creyendo que lo más lógico era aludir a los jóvenes, que son los más vulnerables al contenido, a los bulos, a los contenidos negacionistas que se pueden ver por las redes sociales, y un poco pues se utilizó el lema No seas NPC. Al final, NPC significa, para que no lo sepan, Non-Player Character, que es aquellos personajes que se encuentran dentro de un videojuego pero que no actúan. Muy bien también, porque está ligado a la juventud. Claro, entonces, sí es verdad que es un mensaje que cuesta que se entienda, pero aquellos que lo entienden es a quien va dirigida la campaña. ¿Cómo es el proceso a la hora, bueno, de llevar a cabo un proyecto de este estilo? Porque claro, mucha gente ve el tranvía, pero es que detrás de ese diseño estás tú. Es un proceso a veces más largo, a veces más corto, te tienes que explotar la cabeza y al final sí es verdad que al darte ellos el lema, pues te lo ponen un poco más fácil porque ya sabes más o menos por dónde tirar, pero realmente es intentar hilar conceptos y ir dándote cuenta por dónde tirar. Mucho dibujo, muchas ideas, muchos bocetos y al final quedándote con lo que más te guste y lo que más se adapte al mensaje que quieres transmitir.
¿Cómo te sientes tú? ¿Qué sientes cuando ves que, bueno, todas las personas, que no son pocas, son miles y miles de personas, las que cogen cada día el tranvía pues para desplazarse de un punto a otro de la isla de Tenerife y que ven tus diseños? Al final es una mezcla entre orgullo y satisfacción y saber que estás haciendo las cosas bien. La primera vez que lo vi es que te quedas impresionado porque pasas de verlo en un papel y después del papel a la pantalla de un ordenador y después de la pantalla del ordenador verlo en el tranvía, pues es súper chulo. Si ya de por sí verlo en un cartel, en una marquesina o en una valla es una experiencia brutal, cuando ya lo ves a tan gran escala y ves a la gente cogiéndolo e interactuando con el propio diseño es súper enriquecedor. Aram, no sé si estás trabajando ya en algún próximo proyecto, si tienes ya algo especial entre manos. A ver, los proyectos que hay, pues al final no se pueden ir contando mucho, pero sí, ahí seguimos intentando mantener y seguir trabajando, que sobre todo es lo más importante, y al final, pues, tanto con entidades como con empresas privadas, pues seguir aportando un poquito de diseño, de talento joven a las empresas, a Canarias. Bueno, y ya por último, objetivos a corto, medio, largo plazo. Pues a corto, medio y largo plazo el objetivo es el mismo, es seguir trabajando, seguir esforzándome y seguir luchando por seguir viviendo de lo que amo y de mi pasión, que es el arte, el dibujo, el diseño gráfico. A mayor o menor escala, seguir expandiéndome, pero eso, seguir trabajando y que creo que es lo más importante. Bueno, Abraham Hernández, diseñador gráfico, una joven promesa, ¿no?, de Canarias. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias. Bueno, y nosotros nos quedamos a esta hora de la noche con el repaso de la agenda cultural. Comenzamos este repaso cultural en la isla de La Palma. Los próximos 21 y 22 de noviembre tendrá lugar Mercafest El Paso. 2 días cargados de actos como talleres infantiles, actuaciones musicales y también degustación de castañas. Seguimos con la isla del Hierro porque este sábado hay fiesta del Cordero a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Matías Padrón, en El Pinar. Un día dedicado a disfrutar de la buena comida que también contará con actuaciones. Para aquellos que vivan o se encuentren en la isla de La Gomera, tienen una cita en la localidad de La Laja, porque la Asociación de Vecinos ha organizado la tarde de ritmos latinos para este sábado 22. A las 7 de la tarde, talleres de salsa y bachata. En Tenerife, en el municipio de Icod de los Vinos, se celebrará el concierto benéfico Melodías a la luz de las velas, interpretado por Ícaro Quartet. Tendrá lugar el 21 de noviembre a las 9 de la noche en la iglesia de San Francisco. Todo lo recaudado será para la restauración de la Capilla de los Dolores. En Gran Canaria, el Teatro Guiniguada tendrá lugar El Zapatero Real, una obra hecha para el disfrute de toda la familia. Ya lo saben, el 23 de noviembre a las 2:30 del mediodía tienen una cita junto a los más pequeños. Cartografías del Recuerdo, así se llama el taller de reciclaje que se impartirá en el Centro de Arte Juan Ismael, en Fuerteventura. Está dirigido a mayores de 55 años. Esto el 25 y 26 de noviembre entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía. Y terminamos en Lanzarote, porque se hará una plantación colectiva en la Plaza Yugoslavia, en el puerto del Carmen, una actividad comunitaria por la naturaleza que se lleva a cabo para conmemorar el Día del Árbol Canario. Todo esto mañana, 21 de noviembre. Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más. Ustedes ya saben, pueden seguir informados de toda la actualidad en nuestra página web mirametv.com y también a través de nuestras redes sociales. Ven y mírame.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.